Jesús, te damos solo la gloria a ti. Gracias, Dios. Gracias porque eres bueno. Te honramos, te exaltamos, Jesús, porque solo tú lo mereces. Eres hermoso, Dios. Recibe nuestra adoración. Recibe, Dios, nuestra adoración.
Eres tan bueno, Dios. Eres tan lindo, Jesús. Te adoramos, papá. Te exaltamos, oh Rey. Hola hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Qué gusto el que podamos estar en el Espíritu juntos. ¿Cómo les ha ido de encierro? ¿Cómo les ha ido de calor? Bueno, vamos a orar, vamos a darle al Señor la honra. Señor, gracias por concedernos estar nuevamente juntos, Señor. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor, y gracias, Señor, porque tú has sido nuestro amparo y nuestra fortaleza en esta tribulación. A ti la honra y la gloria por siempre. Amén. Bueno, hermanos, la plática de este día se llama Tú marcas la diferencia, ¿sí? Voy a volver a insistir en referencia a la plática anterior, ¿sí? El mundo necesita conocer a Dios hoy, hermanos, hoy. Mañana puede ser muy tarde, ¿sí? Les comenté también la vez anterior que yo tengo una especial admiración por Pablo, ¿sí? Por el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque veo en él una pasión, ¿verdad? Que difícilmente se ha podido trasladar a alguna otra persona, ¿sí? Les voy a decir, la pasión él la expresó en una frase allí en Romanos 15:20 y dijo: mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido. Y ese debe de ser también nuestro propósito para poder cumplir con la orden de que el Señor Jesucristo nos dio, de que predicáramos el evangelio a toda criatura y que hiciéramos discípulos. Necesitamos tener ese propósito en nuestra vida. ¿Qué es la pasión? ¿Sí? Es un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad. Es un deseo que satura cada aspecto de la vida y que impulsa a buscar con afán un objetivo. La vehemencia significa apasionamiento, tener ímpetu, tener la cualidad que se manifiesta, pero con fuerza, ¿sí? Hay una frase en el libro de Mateo, el capítulo 11, verso 11, se las voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Por la fuerza, hermanos, ¿sí? El pueblo cristiano debe hacerse notar por la diferencia. No es lo mismo ser católico que ser cristiano, hermanos. Hoy hablaremos de un hombre que tenía pasión por Dios y él marcó la diferencia, ¿sí? Pablo, un hombre apasionado que hacía la voluntad de Dios y no la suya. Tenía una sola meta y esa meta era predicar el evangelio de salvación. Claro, cuando Jesús llegó a la vida de Pablo, Jesucristo marcó la diferencia entre el Saulo y el Pablo del que hoy estamos hablando. Jesús ha llegado a tu vida. ¿Y cuál es la diferencia que tú has permitido que el Señor haga en tu vida? Pablo, en alguna ocasión que está está siendo juzgado, ¿verdad? Da testimonio de su conversión. ¿Por qué? Porque al igual que a Jesús lo perseguían, al igual que a Jesús a él lo golpeaban, ¿sí? Al igual que a Jesús lo despreciaban.
¿sí? Al igual que a Jesús, no querían que se callara, que no hablara ese evangelio que transforma la vida del mundo. Y Pablo da testimonio de su conversión. Ahí ¿cómo se llama? En el libro de los Hechos, en el capítulo 22, él habla en el verso 4, ¿quién era él? Dice, perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote. O sea, tengo de entre ustedes testigos de la manera en que yo actuaba, de la manera tan apasionada que yo quería servir a Dios en el judaísmo, ¿sí? Tengo al sumo sacerdote y no solamente a él, sino a todo el concilio de los ancianos. Y además quiero decirles, cuando hablaba en su defensa, de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allí, para que fuesen castigados por seguir a Jesucristo. Yo te digo, vamos a redescubrir en este momento la vida de Pablo, ¿sí? Vamos a repasarla, hermanos, ¿sí? Y descubramos la pasión de Pablo que le hizo marcar la diferencia, ¿sí? Ahí en Filipenses 3:8, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, es más, todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Y decía él, mi Señor, por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. O sea, fue una transformación impresionante. Fue una transformación que lo hizo diferente a los demás. Yo te pregunto y me pregunto, ¿qué vio Pablo en Cristo que lo apasionó absolutamente y que lo llevó a decir, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo? Esta persona que apasionó profundamente a Pablo, ni siquiera tuvo un lugar donde nacer. Su madre se conformó con traerlo al mundo en un pesebre entre medio de animales y en un ambiente sucio, insano, ¿sí? Ese mismo hombre por el que estaba apasionado Pablo, ¿verdad? Allí en el capítulo 53 de Isaías nos revela claramente el trato que tendría Jesús por parte del ser humano. Y él nos dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cómo? ¿Cómo una persona puede ser tan atraída por alguien que nace en un pesebre y cuando es adulto es despreciado, menospreciado y asesinado? ¿Quién era Pablo? Pablo era un judío que fue instruido en el conocimiento de la ley de sus padres. Mira lo que dice la escritura allí en Hechos 22:3. Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. O sea, Pablo era diría nuestro presidente, fifí, ¿verdad?
Eso es lo que era Pablo, un hombre que vivía, que tenía un nivel económico alto, una alta preparación académica. Y ese hombre, ¿verdad?, estaba apasionado por Cristo. Su maestro fue Gamaliel, uno de los más célebres rabinos de su época. La fama de su sabiduría, de la sabiduría de Pablo se extendió por todas partes, según dicen algunos historiadores, ¿verdad?, que todos los que lo conocían lo admiraban. Llegó a granjearse la amistad de muchos cortesanos, hermanos, y hasta de algunos parientes del emperador, ¿sí? Y dicen que determinados escritos suyos fueron leídos públicamente en presencia de Nerón y altamente alabados por los concurrentes. O sea, Pablo era una persona extraordinaria. Pero cuando llegó Jesús, marcó la diferencia, porque todos esos atributos que tenía Pablo fueron todos esos atributos que Pablo tenía eran nada en comparación de lo que él mismo dice que lo tenía por estiércol. Tenía por estiércol todo lo que aprendió, todo lo que sabía, toda su ¿cómo se llama?, su preparación, todo su nivel social. El Senado romano tenía muy buena opinión de él, ¿sí? Pero el encuentro de Pablo con Jesucristo hizo la diferencia. Cuando Pablo oye de Jesucristo, se siente terriblemente disgustado a tal punto que se transformó en su perseguidor más cruel. Odiaba a Jesús con todas sus fuerzas, como también odiaba a sus perseguidores. Y el mismo Pablo dijo: yo perseguí a muerte a este camino, encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres. Yo pues me había creído obligado a combatir con todos los medios el nombre de Jesús. Pablo era un hombre radical. Tú y yo podemos serlos. Cuando Pablo iba a Damasco con el propósito de perseguir a los seguidores de Jesús y encarcelarlos, ¿qué creen? Ahí le sale al encuentro Jesús diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Jesús se le presenta como aquel que da sentido y cumplimiento a todo lo que había estado esperando y buscando Pablo en la tradición judía. Comprende de forma nueva y plena toda la sabiduría y la verdad contenida en la ley y en los profetas. Ve claramente en Cristo al Cristo sacrificado. Dios está amándonos con un amor que lo penetra y que lo trasciende todo, hermanos. Ahora Pablo se siente más judío que nunca. Desde ese momento, Pablo podrá repetir que todo lo que antes le parecía importante y esencial, ahora lo considera como pérdida y como basura, porque ahora lo único que le interesa es Cristo. Ahora Pablo describe y descubre que Jesús es el creador de todo lo que existe. Ahora llega a entender que Jesucristo es tan grande que nadie se asemeja a Él. Jesús es infinito, autosuficiente, inmutable, Él es soberano. Jesús es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Jesús es el Dios santo, recto y justo. Jesús es el amor, hermanos. Él es tan grande que su obra está sobre todo el universo
y sus habitantes. Pablo tenía un conocimiento, una revelación de la palabra impresionante, ¿verdad? Y un día escribiéndole a los hermanos de Colosa, les dice de esta manera, en primera de Colosenses 1:15, ¿sí? Dice, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Por eso es que él merece que nosotros le demos honra, que nosotros le demos gloria, que nosotros le demos reconocimiento, que nosotros le obedezcamos, porque Jesucristo es Dios. Pablo está tan impactado de la sabiduría de Cristo que en su emoción y admiración y bajo la dirección del Espíritu Santo escribe: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él el primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Romanos 11:33. Pero, ¿qué fue lo que más cautivó a Pablo en el infinito de amor por la humanidad, verdad? Fue el hecho de ver a Jesucristo en el madero. Él mismo vio que cuando Jesús fue al madero, allí estaba demostrando su incomparable amor por cada uno de nosotros y incluyéndolo a él. Y eso hizo que la vida de Pablo fuera diferente. Allí se marcó la diferencia, entendió la profundidad del amor de Dios. A los Gálatas, Pablo les dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. De ahí se desprende el amor y la pasión de Pablo por Jesús. Jesucristo, el que murió y resucitó, le significaba todo cuanto el hombre pudiera desear. No había nada más importante para Pablo que eso. Pablo encontraba en Jesús consuelo, alegría, paz, confianza, esperanza, refugio y, a pesar de todo lo que padeció, plena felicidad. Pablo se emocionaba en pensar en la obra de Cristo consumada en el madero. Su conocimiento profundo lo podemos ver de esta manera: en la muerte de Cristo, su justicia, la paz, la expiación, sí, la sangre que Cristo derramó para justificarnos. En eso se gloriaba. Con qué fuerza le decía a los corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La pregunta de Pablo en su primer encuentro con Cristo fue: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le responde: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, Pablo se dio cuenta quién fue el que lo tiró del caballo.
sabía que era el Señor de señores, el Rey de reyes. El encuentro de Jesús, el perseguido por él, transformó a Pablo en un revolucionario, en el revolucionario más grande del mundo. Pablo entregó a Cristo su vida entera, cada día, desde ese momento en que Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Cada día, y de cada día, cada hora, hermanos. ¿Sí? El Pablo le entregó su vida. Pablo fue incansable. A pie corrió valles y montañas, cruzó ríos y mares, estuvo en todos los lugares, en todos los rincones del mundo conocido, desde una cárcel hasta un palacio real. Pablo, hermanos, a mí personalmente me emociona con su ejemplo y nos dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y no solamente dice eso, me voy a lamentar si no lo hago, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Esa es pasión, pasión por Cristo. Y la pasión transforma nuestras vidas. Al apóstol Pablo, nadie, hermanos, lo obligó a predicar. Desde su corazón nace esa necesidad y con toda su alma gimen. Me es impuesta necesidad. Sí, Jesucristo, aquel a quien antes odiaba, ha entrado en su corazón y ahora Jesús es el dueño de su vida. Por tanto, su única pasión es servirlo con todas sus fuerzas en forma absoluta y voluntaria. Y te pregunto, ¿y tú, hermano? ¿Y tú qué? Tan voluntario era que no estaba esperando un sueldo mensual. Por eso pudo decir, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. O sea, estaba imitando a su Señor, amando a cada uno de aquellos a los que les llevaba el evangelio. Si no los hubiera amado, si no hubiera amado a Jesús y no hubiera amado las almas, ¿ustedes creen que hubiera sufrido todo lo que padeció? Golpes, cárceles. Lo perseguían por todos lados, agobiado. Aunque amándolos más, sea menos amado por ustedes. Segunda de Corintios 12, 15. Es posible que muchos de nosotros anhelemos ser como Pablo, pero nos damos cuenta de que eso no es fácil. Primero, tenemos que aprender a considerar las exigencias de nuestro Señor y Dios. Y Él nos dijo, vayan, prediquen, díganles que los amo. ¿Sí? Jesús espera que sus seguidores seamos, en primer lugar, como la sal. ¿Sí? Y si la sal pierde su sabor, su capacidad de dar sabor a otros, ya no sirve para nada. Analiza esta palabra, ¿sí? Medítala y toma una decisión. Él también espera que seamos como una luz capaz de iluminar al mundo. Pero ¿qué sucede hoy? Desafortunadamente hemos perdido el poder de la sal y la capacidad de alumbrar al mundo. Y la gran mayoría de los que se dicen ser cristianos viven igual que los que no conocen a Cristo. ¿Y sabes qué? Así el mensaje del Señor pierde su poder y su sabor. Pablo aceptó el desafío de Cristo cuando dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pablo se pasó su vida
siendo perseguido, pero no se desanimó y dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Estamos perseguidos, mas no estamos desamparados, porque Él está con nosotros. Estamos derribados, pero no destruidos. Nos podemos levantar, porque Él está junto a nosotros. Dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, ¿sí? ¿Cuántas cosas no hemos experimentado en nuestro caminar con el Señor Jesús? Hemos experimentado a Jesús junto a nosotros, levantándonos, bendiciéndonos. Por tanto, dice, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque, hermanos, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí, la vida del apóstol Pablo con Cristo fue con muchos sufrimientos, pero él ve al Señor y sigue adelante. Su mensaje molestaba, incluso a los cristianos. Molesta escuchar al Señor decir: no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hazte tesoros en los cielos. Dale más importancia a tu relación con Dios, ¿sí? Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Por qué Pablo se apasionó tanto por Jesús? Dejemos que Él nos conteste. Y él dijo: y conozco a un tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Las glorias del cielo están más allá de la comprensión humana. Y las palabras no son adecuadas para describir lo que es la gloria de Dios. Por tanto, Pablo no pudo describir lo que vio. Nunca entenderemos la gloria completamente hasta que estemos en el reino de los cielos, donde tendremos la alegría perfecta, porque hemos de vivir eternamente con Dios y le veremos cara a cara. Vayamos por más, hermanos. No nos acostumbremos a una vida tranquila. La vida del cristiano es una vida de retos. Pablo, el apasionado por Jesús, dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución o el hambre, la desnudez o el peligro o la espada. Por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo. Pero quiero decirles que ni nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy, en este momento, Pablo nos está exhortando y nos exhorta de esta manera. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. No se conformen con este siglo, porque este siglo lo único que quiere es darles placeres y los va a hundir en el infierno por la eternidad. Sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos solo con la rutina dentro del templo y la emoción de escuchar bonitas melodías, ¿sí? Si eso es lo que domina nuestro pensamiento, no habremos entendido lo que significa el Jesucristo resucitado. No sabremos entender lo que significa la vida cristiana. No olvidemos lo que en lo que el apóstol Pablo insiste:
Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Cristo no solo quiere ser tu Salvador, Él murió por nosotros para ser nuestro Señor. Y eso significa que Él debe ser reconocido como el dueño de nuestra vida en el hogar, en la calle, en el trabajo, en el colegio, en los negocios, es decir, en todo momento y en todo lugar. Que no tengamos que oír esas palabras del Señor el día que estemos delante de su presencia. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? El apóstol Pablo nos estimula a seguir adelante diciéndonos: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo tenía una pasión y marcó la diferencia. La expresó en Romanos 15:20. Mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido. Padre, aquí estamos y te damos las gracias, Señor, por habernos exhortado, por habernos hablado por medio del Espíritu Santo. A ti la honra, Espíritu Santo. Mueve nuestros corazones, Señor, para que podamos hacer la obra perfecta y que nosotros, Señor, marquemos la diferencia oyendo tu voz. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Oh Señor, tu palabra en nosotros, tu poder, tu amor en nosotros. Queremos llevarlo, Señor. Tú eres nuestra guía. El poder, Señor, es el Espíritu Santo en nosotros como pueblo. Y el poder llevar, Señor, las buenas nuevas, tu amor a todos los que no te conocen, bendito Señor. Ser ejemplo a todos los que nos rodean, brillar para ti, Dios. Deseamos ser, Señor, esas hombres, esas mujeres que tú estás buscando para tu reino, Señor. Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean se dejen por el cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando. Quieran a Dios agradar, hombres que quieran subir, entregar.
estamos, Dios. Usamos nuestras vidas y todo lo que somos. Úsalo, Señor. Bueno, hermanos, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque hasta el día de hoy no nos ha faltado nada. Él es nuestra provisión, Él es el dador de todo, y por eso hoy le vamos a dar gracias. Padre bueno que estás en el cielo y que estás aquí con nosotros, que estás en cada hogar, que estás con cada familia, Señor, que pertenece a este lugar de bendición. Padre bueno, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y tu fidelidad, Señor, es eterna. Te agradecemos, mi Dios, por los alimentos que hay en cada casa, por la provisión que tú das en cada casa, Señor. Lo declaramos en fe, que cada una de las familias que pertenecen al lugar de bendición no van a padecer ni de hambre, ni de ningún tipo de necesidad, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros, porque nos amas y porque tú eres el dador de la vida y de todo lo que necesitamos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Muchas gracias por acompañarnos un domingo más para adorar a nuestro Dios. Gracias porque estamos juntos aún por medio de estas tecnologías. Gracias. Estamos despedidos y nos da mucho gusto saber que están ahí viéndonos. Bye.